A todos agradecemos la presencia de todos ustedes. Ayer a la noche me llamó Bernardino Montejano, el querido Bocha, para que hiciera la presentación, aclarando con humildad: no hables de mí, sino del curso de figuras ejemplares, y se disculpó por lo cercano del pedido a su disertación. Como decía el antiguo adagio hispanoamericano, Bocha, acato, pero no cumplo. Con la premura del caso intentaré garabatear algunas líneas que paso a leer. Espero no caer por este atrevimiento en la cólera bíblica del Bocha, pero insisto que es merecedor con creces de este pequeño homenaje. Entre nosotros se suele decir del presentador que, como ya es por demás conocido, no ahondaremos en mayores acotaciones. Es cierto que Bocha es suficientemente reconocido, pero no es menos cierto que ello no me excusa de presentarlo, por ser un acto de justicia y por aquello de dar a cada uno lo suyo. Doctor en Ciencias Jurídicas, ejerció la honorable y distinguida profesión de escribano. Honorable porque en ella se deposita nada más y nada menos que la fe pública. Y así que los griegos solo admitían para su ejercicio aquellas personas que sobresalían en su rectitud, integridad y acreditado honor. De más está decir que el Bocha supo ser leal a esta concepción que se extendió a su fidelidad a Dios, la patria, la cristiandad y la filosofía. Esto último en cuanto supone un amor a la sabiduría en una constante búsqueda de la lumbre esplendorosa de la verdad. Procuró a tiempo y a destiempo expandir los valores de la mera tradición, que para Bocha no es algo meramente libresco, fosilizado, racionalizado, sino algo vivo, existencial, que hay que recrear, enriquecer, acrecentar y transmitir. Como estudiante militó en el mítico Sindicato Universitario de Derecho, cuando lo comandaba Juan Luis Gallardo. Se ocupaba de la cartelera, lo que ya demuestra sus tempranas inquietudes culturales. Fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Belganianos. Durante 39 años se desempeñó como profesor de la Universidad Católica Argentina, a la que entró de la mano del insigne Tomás Casares. También fue profesor en la Universidad de El Salvador y a lo largo de 5 años dictó clases en la Universidad de Mar del Plata, lo que una vez más demuestra su notable vocación docente. 5 años enseñando en la universidad que queda en Mar del Plata, 500 kilómetros. 5 años. En su actuación en la Facultad de Derecho fue separado del cargo por el mamarracho de Mario Keistegon. Recuerdo un cantito de los Montos que decía: atención, 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 aquí viene un montonero que se llama Keistegon. Tiempo después fue reincorporado por el entrañable Pancho Bosch, nombrado decano interventor por Otalagano. Concluyó su paso por la Universidad de Buenos Aires al renunciar ante la anulación vergonzosa de un concurso ganado en buena ley por el sectario Puliquín, de hipócrita sonrisa e ideológico actuar. Soy testigo de lo que padeció como profesor universitario por defender la verdad perenne y lo que tuvo que soportar aún de las universidades católicas. Pero alguien tenía que clavar del otro lado la bandera, y el Bocha lo hizo. Su tarea docente fue incansable, como profesor universitario o dictando cientos de conferencias, simposios, cursos, coloquios, jornadas a lo largo y a lo ancho de nuestra patria y aún en el extranjero. Escribió libros, publicó innumerables artículos en revistas, periódicos y diarios, y no solo en la Argentina, y diariamente nos nutre con sus artículos que envía por correo electrónico en la actualidad. Acá algunas pocas de las cientos de cosas que tiene don
Bernardino. Estos son artículos de Verbo que hay muchísimos más, yo tomé algunos nomás, ¿no? De Verbo de España, también escribió el Verbo acá. Bien, sigo, Rosario, sigo, ¿no? Entre sus libros se encuentra el curso de Derecho Natural, en el que desarrolla esta temática tanto en el Oriente como en Grecia, Roma, en el cristianismo, su decadencia en la modernidad y su resurgimiento. Es una obra excelente, aunque en estos tiempos babélicos ha pasado a ser un libro prácticamente prohibido. Otra de sus obras es la dedicada a la universidad, editada en 1979 y 2009 con agregados que lo enriquecieron, reeditado con nuevos aportes con el título de la Universidad Hoy, Ayer y Mañana. También escribió Familia y Nación Histórica, Ética Jurídica, Antoine de Saint-Exupéry, Correo del Sur, su primera novela. Aproximación al Principito. El Principito, una aproximación. Jardinero de hombres, entre tantos otros. En un fragmento de mi comentario, Jardinero de hombres, señalé que el libro se lee con fluidez, es de aquellos que no lo podemos dejar pasar. Una página nos lleva a otra, y su docencia narrativa es como la de aquellos autores que nos atrapan por lo fecundo de su lectura, porque nos parece que el recorrido lo hacemos de la mano de Saint-Exupéry, o que estamos muy próximos a él, reviviendo sus experiencias, sus hábitos, sus angustias, sus alegrías, sus ansiedades, sus zozobras, sus gozos. En definitiva, Montejano nos trae nuevamente al Principito y a su obra en un escenario que casi nos permite oír los latidos de su corazón. Se destacan sus más de 100 notas en el blog La Cigüeña de la Torre, el más leído de España en información religiosa y de Info Vaticana. Hace unos años atrás fundó la revista Centurión, orga del nacionalismo criollo, del cual prometió sacar 6 números y cumplió con dicha promesa. Una verdadera pena que nadie fuera capaz de continuar con este loable esfuerzo ciclópeo de Bocha. Otra circunstancia a destacar de Montejano es que nunca se dejó atrapar por el sutil pero letal canto de sirenas de la ciudad artificial. Ello se debe a que es un hombre rural, con amor a la tierra, que sabe apreciar el lucero del alba, el del atardecer, y esas noches donde las estrellas titilan como cascabeles de plata, destacándose las Tres Marías y la incomparable Cruz del Sur. Hombre que valora el caballo, que piensa que tienen que tener un cielo. Hombre que, entre otras tareas camperas, sabe hacer chorizos y morcillas para compartirlos en familia y con sus amigos. Un criollo que no cayó en las redes del celular. Cuando falleció don Guido Suárez Ramos, se hizo cargo del instituto, asumiendo la presidencia. Firme continuador del espíritu fundacional. Diré lo que ya comenté en alguna oportunidad. Podemos decir, sin exagerar, que pertenece al instituto con cama dentro. Está en todo y ocupándose de todo. Aun cuando no hay actividades concretas, suele estar en esta casa.
En el caso de las conferencias, tertulias, jornadas, reuniones de la comisión directiva y un largo etcétera, es el primero en llegar y el último en irse. Redactor principalísimo de las declaraciones, que acá tranquilamente podría haber firmado Montejano porque a él le pertenece. Aunque lleva mi firma, digamos, el autor es Bocha. Con acierto, indica uno de los fundadores, el recordado Héctor Hernández, el INFIP se convirtió en el centro único o el más serio de la filosofía práctica. Hubo momentos en que tuvimos que enfrentar serias dificultades, incertidumbres, crisis, en las cuales se pusieron a prueba nuestra fortaleza, nuestra unidad y en algún momento hasta nuestra continuidad. El querido Borda, inasequible al desaliento, siempre alienta esperanzas. Su tenacidad, su amor por el instituto, su compromiso y lealtad con los fundadores lo impulsan a no desfallecer, a levantar la bandera del plus ultra en los trances inciertos. Como su admirado Principito tiene claro que solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Dirá Sanseperi en Ciudadela: conocí hijos que decían, mi padre murió sin haber terminado de construir el ala izquierda de su morada, yo la construyo. Sin terminar de plantar sus árboles, yo los planto. Mi padre, al morir, me negó el cuidado de proseguir más lejos su obra, la prosigo, o de permanecer fiel a mi rey. Yo soy fiel, y en esas casas no sentí que mi padre estuviera muerto. Bocha, con relación al INFIP, termina la construcción emprendida por los precursores, continúa sembrando semillas con la vera filosofía y la recta cultura, cuida de proseguir más lejos la obra y permanecer fiel a sus fundadores, y nosotros sentimos que el instituto sigue vivo. A propósito de esto, es fundamental destacar que hizo revivir la memorable revista Ethos con relación a la temática de las figuras ejemplares. De él fue la idea y uno de sus fervientes promotores. Hace ya muchos años que se vienen rescatando del olvido una serie de figuras venerables, lo que ha servido para cultivarlos y son de sumo provecho en todo sentido. Me han quedado en el tintero numerosas e importantes cosas que ha hecho nuestro expositor. Sepan disculpar estas circunstancias por la falta de tiempo para su preparación y porque Bernardino no permitiría que me extienda o explaye por más tiempo. El Bocha es un amigo de un corazón extraordinario, cuyo tesoro reside en esa virtud propia de los hombres de la buena voluntad que señala el Evangelio. Hay en esta sala más de uno que puede dar fe de la verdad de lo que estoy diciendo. Siempre ha dado el buen combate y conserva la fe, como nos pide el apóstol San Pablo. Que la Santísima Virgen lo guarde siempre en su corazón inmaculado. Previo a concluir, les comento que soy descendiente directo de Salvador María del Carril, cerebro de quien pergeñara el asesinato de uno de los padres de la patria, el coronel Manuel Dorrego. Que sea esta exposición un desagravio, sobre todo a esa terrible carta que le escribiera Salvador María a Lavalle y que se conserva hoy en día. Los dejo entonces con Bernardino y agradezco la distinción que me ha hecho al pedirme que lo presente. Bocha, Bocha. Acá se toma así. No, pero está allá el vaso.
Bueno, gracias. Bueno, yo le pedí a Vergara ayer que hiciera una presentación del curso y no una presentación de mi persona. Como ven, se ha extendido demasiado en la segunda parte, que mucho sentido no tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar algunas cosas de las que he escrito, porque Breide me ha prometido publicarla en Gladius. Pero bueno, quisiera por lo menos exponer la base de lo que he preparado. La última vez que yo hablé en este curso, lo hice sobre un gran oriental, que fue José Gervasio de Artigas, un argentino oriental. Bueno, hoy me voy a referir a Dorrego, lo podemos llamar argentino occidental. Dorrego asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto de 1827. En la ceremonia de juramento dijo: la época es terrible, la senda está sembrada de espinas. ¿Cuáles fueron los antecedentes que se tuvieron en cuenta para elegir a Dorrego? En primer lugar, su patriotismo, porque Dorrego, cuando estalló la Revolución de Mayo, era un estudiante que se encontraba en Chile cursando los estudios jurídicos, pero enterado de los sucesos, vuelve a su patria y se enrola en el ejército del norte. Por las circunstancias, el estudiante se transforma en soldado. La actuación de él en el ejército del norte fue muy importante. Y el mismo Belgrano, que no tenía demasiadas buenas relaciones con Dorrego, en una carta a San Martín dice: estuve meditando montar los cazadores y ponerlos al mando del coronel Dorrego, único jefe con quien puedo contar por su espíritu, resolución, advertencia, talentos y conocimientos militares. Participó en la batalla de Salta y no estuvo en los desastres de Vilcapugio y Ayohuma. Incluso Belgrano, después del primero, dijo que si Dorrego hubiera estado, no se hubiera perdido. Este es el primer lugar, su patriotismo. El segundo, su federalismo, demostrado en su acción parlamentaria y en su tarea periodística. En la Constitución de 1819, Dorrego se opuso a esta Constitución y dijo:
Su promulgación fue la que empeoró la situación del Estado y la que dio margen a las escenas de desolación y de sangre. Fue la manzana de la discordia, fue la tea que dio mayor velocidad al incendio. Después, voy a resumir bastante, en su labor parlamentaria siempre sostuvo el sistema federal, incluso en forma inteligente, decía que una forma de participación de la gente era ampliar el derecho al sufragio. Y es lo que dice, es muy interesante. Para el voto, lo que principalmente debe buscarse es que no haya persona capaz de contribuir al sostén de esta sociedad que esté excluida de darlo. Deben ser incluidos los jornaleros y los peones nuestros, porque su trabajo es más productivo que el de aquellos que se ocupan en el cambio o en la exportación. Solo deben ser excluidos los zánganos. La tarea periodística es importante porque se revela como un gran periodista, como fueron, por ejemplo, los italianos Montanelli, Alberoni, en el Corriere della Sera, no como esos plumíferos exponentes de ese océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad que inundan las redacciones de La Nación, Clarín o Vómito 12 entre nosotros. Allí aparece su voz en el Tribuno. Y el Tribuno, bueno, se opone a un periódico que era dirigido por Juan Cruz Varela, y no voy a exponer acá porque no tenemos tiempo las discusiones entre este hombre inteligente que era Dorrego y esta bestia que era Juan Cruz Varela. Juan Cruz Varela, la única forma que tuvo de hacer callar a Dorrego fue contribuir a que lo mataran. Pero en la dialéctica, en la confrontación, siempre perdió. Es interesante en una de las exposiciones lo que dice Dorrego acerca del derecho natural y apostrofa a su rival: vos, mensajero, cualquiera que sean vuestros extravíos de opinión, no es presumible que lo llevéis hasta el punto de dudar que el derecho natural es el derecho por excelencia y que de él fluyen como de un manantial inagotable y límpido todos los derechos. Por ley, ¿no? El derecho natural es la base del derecho positivo, es el fundamento de todas las leyes justas. Critica la leva como algo sumamente injusto y refuta a un ministro que apelaba al derecho de guerra, ante el cual deben callar los demás. Entonces, como bien argumenta, adiós instituciones, adiós libertad, adiós propiedad, adiós seguridad individual, invocando este terrible derecho. Ya no hay cosa, por sagrada que sea, que no ande errante por vías inciertas y no flote a merced del arbitrio, del capricho, de los errores o de las pasiones del Ejecutivo. Es interesante un debate acá acerca del anarquismo, porque se acusan mutuamente de anarquistas. Y acá, en sus reflexiones, que se enfrenta con el Mensajero,
trata de identificar a los verdaderos anarquistas. El tribuno sabe que la revolución ha sacado a la luz seres abyectos o inmundos, que entrando en ella por casualidad o cálculo adquirieron las experiencias de sus propias actitudes para la intriga, el engaño, la perfidia y la bajeza. Esos hombres forman la vanguardia de los anarquistas, porque para ellos todo es lícito, grande y glorioso, con tal que se deje un campo bastante para el ejercicio de sus aptitudes o la esperanza de parecer algo que encubra su misérrima nada. O sea, hay distintos tipos de anarquistas. Acá habla de los anarquistas reforzados, quienes con pretexto de utilidad pública y gloria nacional inventan proyectos propios para chupar la sustancia de los pueblos, prometiendo felicidades irrealizables e innovaciones intempestivas y violentas que ponen en agitación al país. Es gracioso que entre los anarquistas aparecen los que aconsejan el derecho de insurrección a los pueblos contra las autoridades, siempre que ellas no sean ciegos secuaces de la facción gobernante. Hay un artículo interesante acerca de la guerra civil y se enfrenta con el Mensajero, que acusa a los caudillos como autores y sostenedores de la guerra civil. Acusa al Mensajero y su círculo, caracterizados por su nulidad, su altanería, su infamia y sus traiciones, que aconsejan a los pueblos para que, usando el derecho de insurrección, echasen por tierra sus autoridades. Mientras, son palabras de él, que la Santa Liga Político-Masónica de Buenos Aires derrama empresarios, agentes y dinero en los pueblos del interior para que promoviesen trastornos políticos y quitasen de en medio a los gobernadores que estorban. Y concluye: después de estar encendida como está la funesta antorcha de la guerra civil, y como todos debíamos hacer esfuerzos para mitigar sus rigores, el Mensajero los hace para redoblar sus estragos. Exaspera cada vez más a los jefes de sus provincias y a todos los hombres buenos que secundan sus planes porque están de acuerdo con los intereses de los pueblos. Y sin nombrarlo, denuncia a Juan Cruz Varela y advierte acerca de todos los horrores a que debe conducirnos la imprudencia o la malignidad de ese escritor furibundo y proanarquista, que a cada momento está aglomerando nuevos combustibles alrededor de la hoguera de las pasiones públicas. Cuando asume el gobierno, él dice que va a conservar las instituciones y respetar las libertades. Sus medios serán religiosa obediencia a las leyes, energía y actividad en el cumplimiento de ellas y deferencia a los consejos de los buenos. Apenas asumido el gobierno, le escribe a Estanislao López, gobernador de Santa Fe, para señalar que de ahora en adelante Buenos Aires va a ser como una provincia más. O sea, gracias a esta gestión de una verdadera igualdad, el país asistiría al espectáculo de la unión entre todos los pueblos, mediante el renunciamiento que Buenos Aires hacía de la política perturbadora y despótica que habían impuesto los comandos liberales.
Dorrego se multiplicó en afanes generosos y al cabo de un año había logrado la reparación del orden, el saneamiento de la economía, la supresión de las levas, el buen entendimiento con los estados provinciales y la celebración de la paz con el Brasil. Como escribe Vicente Sierra, fue el primer gobierno auténticamente popular que registra la historia de la provincia de Buenos Aires. Y como cita a Manuel Bilbao, que dice: Dorrego, buscando la fusión de los unitarios para salvar a la patria de las hordas incultas, se presentaba como el baluarte de la civilización y su sostén llamaba a los que estaban en su deber de sostener. Sin embargo, su gobierno y su vida acabaron, como escribe Sierra, como consecuencia de un artero pronunciamiento militar, manejado desde los antros secretos de una logia que no encontró entre sus miembros uno solo que intentara justificarla con argumentos por lo menos verosímiles. Rosas advirtió a Dorrego del peligro que corría, y acá hay una anécdota que no sé si era verdad o no, pero es posible. Dorrego no le hace caso a Rosas y le dice: que usted me quiera dar lecciones de política es como si yo me pusiera a enseñarle a usted cómo se gobierna una estancia. Si esto fuera cierto, Dorrego hubiera pecado por presunción y soberbia. Dorrego no creía en la posibilidad de levantamientos militares. Sin embargo, se estaban gestando en la oscuridad de la logia, expresión de la burguesía ilustrada porteña, liberal y anglófila, cuya cabeza pensante era un sacerdote apóstata llamado Julián II de Agüero. Es interesante lo que comenta Mendivil, que era cónsul de Francia, respecto a Julián Agüero y otros 3 curas. 4 sacerdotes que no tienen de su profesión más que el título y el traje. Ávidos de fortuna, ambiciosos, turbulentos, más que sacerdotes son hombres de partido. El pariente acá de Vergara dice: bueno, este del Carril es un joven de la provincia de San Juan que no tiene más remarcable que haber sido ministro de Rivadavia. Pero es interesante lo que dice de Juan Cruz Varela. Ha dado pruebas de un deplorable talento para desnaturalizar los principios y los hechos. Así es considerado como uno de los hombres que más ha contribuido a fomentar y propagar desórdenes y los males de la revolución. Surgido de sus rangos inferiores de la sociedad y sin fortuna, la irregularidad de sus costumbres lo endeuda más allá de sus posibilidades y no hay nada que le repugne cuando se trata de satisfacer sus gustos y pasiones. Y continúa esta fotografía del periodista del Mensajero. Como Dorrego no quiso reintegrarlo a su empleo, en el cual había cometido un robo, o sea, era ladrón, encontró en él un enemigo irreconciliable. Es un hombre muy peligroso. Excelente descripción de este cura, Agüero, apóstata y masón, de un individuo que nada tiene de remarcable como el pariente de Vergara, y de un canalla capaz de naturalizar los principios y los hechos, un hombre al revés, esclavo de las bajas pasiones, ladrón y muy peligroso. Como gobernante católico, Dorrego publica la ley de prensa por la que declara
abusiva de la libertad de imprenta, los ingresos que ataquen a la religión del Estado, que exciten a sedición, a trastornar el orden, a desobedecer las leyes o las autoridades del país, los que aparezcan obscenos, contrarios a la moral, ofensivos del decoro y de la decencia pública. También multiplicó el número de estos establecimientos educativos, se impuso las obras de la catedral y la construcción de templos en la campaña. Pero el levantamiento militar se produjo el 1 de diciembre de 1828 y el jefe del pronunciamiento fue el general Juan Lavalle, un hombre resentido y feroz, que encarnó una falta fortaleza sin fundamento en la justicia. Lavalle depuso a Dorrego, quien se retiró de la campaña con el objeto de organizar la resistencia. Y se encontró con Rosas, que le aconsejó evitar un choque inmediato de los reclutas de sus milicias con las fuerzas veteranas de Lavalle. Dorrego otra vez no le hizo caso, y ese fue su gran error, su presunción, que lo llevó a ignorar el prudente consejo del futuro gobernador. Según Piper, la presunción indica una inadecuación frente a la realidad. Se enfrentaron en Navarro el ejército de Lavalle con las menguadas fuerzas reunidas por Dorrego, que son derrotadas en la escaramuza, y el gobernador dispuesto es obligado a huir. No queremos entrar en los detalles de la fuga, ni detallar la traición de los comandantes Mariano Hacha y Bernardino Escribano, que lo entregaron a Lavalle, quien determinó fusilarlo, lo que se llevó a cabo en la estancia El Talar de Almeida, con la protesta de su dueño, una Noruega de Navarro, el 13 de diciembre de 1828. En una hora, que fue el plazo concedido por Lavalle al anunciar su fusilamiento, Dorrego se confesó con el padre Castañer y escribió varias notas llamadas las misivas de la hora trágica, que son una prueba del abismo moral que los separaban de sus asesinos. En ellas, desaparecida toda presunción, brillan la fe, la esperanza y la generosidad del católico ejemplar. A su mujer le dice: mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué, mas la providencia divina en la cual confío en este momento crítico, así lo han querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den un paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. También le escribe a sus hijas, a su amigo Miguel de Ascuénaga y a Estanislao López, y les pide que no hagan nada en desagravio. La de López es interesante. Dice: en estos momentos me iban a morir en una hora. Ignoro la causa de la muerte, pero de todos modos perdono a mis perseguidores. Cese usted de mi parte todo preparativo y que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. La historia continuó y Lavalle fue derrotado en las Vizcacheras y derrotado de nuevo en Puente de Márquez por las fuerzas de López y Rosas. En la última, sus 2000 hombres claudicaron ante un enemigo apasionado en el que cada hombre sabía por qué combatía. Respecto del militar, recordamos las sabias palabras de San Ambrosio: la fortaleza sin justicia es la palanca del mal.
porque no es fortaleza, es arbitrariedad, prepotencia, injusticia, maldad. Respecto de los civiles, existe resentimiento, envidia, ansias de venganza, en especial Juan Cruz Varela, quien periodísticamente fue destrozado por los argumentos de Dorrego. Intervino también la masonería, ¿no?, representada por Julián II de Agüero, líder de los unitarios, y ofendido por haber sido expulsado durante el gobierno del Ministerio Público. Pero el asesinato alevoso de Dorrego fue el primer hito de una tiranía sanguinaria que continuó como un reguero de sangre por todo nuestro país. La larga huida de Lavalle, que concluyó con su muerte por una bala perdida en Jujuy, aparece todo relatado en el libro Las otras tablas de sangre de Alberto Ezcurra Medrano. Lavalle, verdadero tirano sin legitimidad de origen ni de ejercicio, heredó el asesinato de Dorrego, el fusilamiento de todos los oficiales tomados prisioneros en Navarro y Las Palmitas. Ezcurra cita a Grusac, quien comenta así la tiranía unitaria: delaciones, adulaciones, destierros, fusilamiento de adversarios, distribución de dineros públicos entre los amigos de la causa, se destacaron durante los 6 meses de su gobierno. Mientras la campaña bonaerense era asolada por las ejecuciones del demente, en sentido estricto, coronel Tomba, y por los asesinatos de las tropas mandadas por el teutónico coronel Federico Rauch. Cuando inició Lavalle su campaña libertadora, entre comillas, escribió Ferré: si el enemigo se acerca, es bueno que se introduzcan hasta Santa Lucía, porque allí los degollaremos a todos, sin escapar uno solo. Y en su programa decía: el precio es degollarlos a todos, es preciso, purguemos a la sociedad de estos monstruos, muerte, muerte, sin piedad. Algunos oficiales, ante esta demencial de asesinar a todos, empiezan a retirarse hacia el coronel Martiniano Chilabert. Con semejantes criterios, no es extraño que la ciudad de Santa Fe, en manos de Lavalle, haya sido saqueada durante 1 mes y medio por más de 1000 soldados libertadores que no volvieron al ejército después de 50 días de desorden, borracheras y escándalos. Las fuerzas de Lavalle, escribe Antonio Díaz, entraron al pueblo de Loreto, provincia de Santiago del Estero, asaltaron a aquella población indefensa y cometieron las tropelías más inauditas con las mujeres, lanceando a los vecinos. Lavalle sigue en La Rioja, ordena fusilar al exgobernador Villafañe y a un fraile, Nicolás Aldazor, enviado por Rosas como emisario de paz. Pero Brizuela lo aprisiona y le entrega a Lavalle, quien dispone de fusilarlos. Antes de cumplirse la orden, un distinguido vecino de Córdoba, José Fernán Soaje, será pariente del maestro Guido, convence a Lavalle que la muerte del fraile solo lograría horrorizar a los religiosos habitantes del interior. Llega a Salta y en Metana se fusilar a los señores Boedo, Pereda y Chávez por conspiradores. Este hombre maldado y cruel hoy tiene su estatua, pues ha sido el buen suelto de sus crímenes por los falsificadores de nuestra historia. Por suerte para sus compatriotas, murió en Jujuy víctima de una bala perdida.
Pero la perfidia unitaria no se agota. En Tucumán es asesinado el gobernador Alejandro Heredia cuando viajaba a su finca. Otro federal generoso como Dorrego, recordado por estos versos. Una tarde de noviembre, por una boscosa senda, en su galera viajaba el gobernador Heredia. No lleva escolta a su lado, cree en su verdad ingenua que lo escolta su fama de héroe de la independencia. Doctorcitos unitarios lo mandaron matar, mal hicieron los doctores y caro los pagarán. No era malo el indio Heredia, que sabía perdonar, que lo diga sino Alberdi, que lo diga Marcos Paz, y hasta el mismo Avellaneda lo podría atestiguar. Como ya es muy tarde, quiero acabar con las palabras pronunciadas en el cementerio del norte por el flamante gobernador Juan Manuel de Rosas. Dorrego, víctima ilustre de las disensiones civiles, descansa en paz. La patria, el honor y la religión se han visto honradas hoy al despedir al primer magistrado de la República, condenado a morir en el silencio de las leyes. La mancha más negra de la historia de Argentina ha sido lavada con las lágrimas de un pueblo justo, agradecido y sensible, que no ha sido cómplice de vuestro infortunio. Allá ante el eterno árbitro del mundo, donde la justicia domina, nuestras acciones serán juzgadas. Ya han sido las de Dorrego, lo serán también los de vuestros jueces, y la inocencia y el crimen no serán confundidos. Descansa en paz entre los justos. Adiós, Dorrego. Adiós para siempre. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Él es obligado, ¿no?, a firmar la paz con el Brasil, ¿no? Pero ya estaba cocinado eso. Totalmente cocinado. No pudo continuar la guerra, porque la idea era continuarla, ¿no? Así es. Perdón, algo que quiero contar y aclarar que viene al cuento de la charla, digamos, es que en el Museo del Parque de Sama están el anillo, Sí, está que todo. le dejó a La mujer, carta, Angelita, está todo. la carta, así que bueno, la verdad que vale la pena ir y visitar eso porque están esas cosas ahí. Así es. Doctor, ¿nos puede invitar a hacer alguna analogía con el presente? Porque me siento como todo el tiempo que seguimos siendo gobernados por los asesinos de Dorrego. Bueno, mire, yo todos los días escribo acerca del presente. Si usted me da su mail, le voy a mandar, porque no quiero demorar acá a la gente, todos los días protesto. Y protesto por todo lo que nosotros estamos tragando y hemos tragado desde hace mucho tiempo. Yo creo que nuestro pueblo, el pueblo de carne y hueso, hace mucho tiempo que sufre no solo la degradación moral, sino también sufre el robo material. O sea, no solo acá ya lo bueno y lo malo están confundidos, lo prudente y lo imprudente, lo justo y lo injusto. El padre Castellani
decía algo muy importante. La confusión es peor que la mentira. Y así vivimos, entre la confusión y la mentira. Y por otro lado, se lo tengo que decir, bueno, nuestra iglesia argentina tampoco ayuda nada a superar la confusión.